La nueva esposa de mi exesposo hizo una publicación en Facebook. Escribió que él finalmente había encontrado a una mujer de verdad, alguien que realmente se cuidaba, a diferencia de ciertas personas. Reaccioné a su publicación y añadí solo 3 palabras cortas en los comentarios. Para el día siguiente, ella había borrado todo y me había bloqueado sin dudarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para evitar lo que estaba por desatarse en su vida perfecta y cuidadosamente planeada con él. Estaba de pie en el pasillo de artículos para el hogar cuando vi la publicación de Sloane. Tenía una botella de jabón para platos en una mano y mi teléfono en la otra, leyendo su anuncio público de que mi exmarido finalmente había encontrado a una mujer de verdad. En la foto, ella posaba con ropa deportiva, cada ángulo perfeccionado por filtros, etiquetada en la ubicación del nuevo restaurante que se preparaban para inaugurar. Había escrito que él finalmente tenía a una mujer de verdad que se cuidaba a sí misma, a diferencia de algunas personas. Leí la frase 2 veces. Luego noté los 47 me gusta. Reconocí el nombre de su madre. El de su socio comercial. El de la anfitriona del local número 2 que había visto a Sloane coquetear abiertamente con Ronan mientras yo aún estaba casada con él. Podría haber escrito párrafos enteros como respuesta. Podría haber enumerado cada hora no remunerada que dediqué a esos restaurantes, cada sistema que diseñé, cada emergencia que manejé mientras él se llevaba todo el crédito. En lugar de eso, le di me gusta a la publicación y dejé 3 palabras que parecían inofensivas en la superficie, pero que fueron cuidadosamente elegidas para activar la cláusula oculta en mi acuerdo de divorcio. Revisen los libros. Después de eso, llamé a la hermana de Ronan, Cambria, y le dije que era hora de desmantelar a ambos. Ella respondió al primer timbre y dijo que ya había visto la publicación. Le pregunté si había notado mi comentario y repetí las palabras claramente para que no hubiera malentendidos. Revisen los libros. Ella se rió brevemente y dijo que realmente iba a seguir adelante con eso. Me recordó que la 4ª ubicación los empujaba más allá del umbral requerido y que su abogado lo había confirmado la semana anterior. Mientras colocaba el jabón de platos en mi carrito y caminaba hacia la caja, le dije que habían alcanzado un crecimiento del 32%. Eso significaba que la cláusula se había activado. Ella comentó que su madre perdería los estribos cuando descubriera que Sloane había estado manipulando las cifras. Respondí que aún no lo sabíamos con certeza. Pero ambas lo entendíamos. Cambria había sospechado durante meses. Había pequeñas inconsistencias que nunca cuadraban del todo. Quejas de empleados que desaparecían silenciosamente. Márgenes de beneficio que parecían irrealmente sólidos considerando el costo de la expansión. Le dije que la auditoría descubriría lo que fuera que realmente estuviera allí. Me preguntó cuándo planeaba presentar la demanda. Dije que sería a la mañana siguiente. Procedería con la ejecución del acuerdo, impugnaría la valoración del negocio y presentaría una solicitud de contabilidad forense. Los tomaría completamente desprevenidos. Cambria se quedó callada y luego dijo que esta situación se iba a volver extremadamente desagradable. Le dije que ya había sido desagradable desde que Ronan llevó a Sloane a la cena de Navidad mientras nuestro divorcio aún estaba en proceso. Me puse en la fila detrás de una mujer que lidiaba con 2 niños pequeños que gritaban. Dije que ya no iba a ser la persona que se quedaba callada solo para mantener la paz. Cambria respondió que comenzaría a preparar su presentación para la reunión de la Junta. Una vez que mi solicitud de auditoría fuera presentada oficialmente, su padre se vería obligado a convocar una sesión de emergencia. Ese sería el momento en que ella presentaría todo lo que había reunido. Terminamos la llamada. Pagué mis compras, conduje de regreso a mi apartamento, más pequeño que la casa en la que vivía antes, pero totalmente mío, y abrí mi computadora portátil. El acuerdo de divorcio estaba guardado en una carpeta etiquetada como documentos legales. Lo había leído tantas veces que tenía secciones enteras memorizadas, pero aún así navegué hasta la página 47. Subsección 12, párrafo 3. Establecía que si Pierce Family Restaurants LLC experimentaba un aumento de valoración superior al 30% dentro de los 36 meses posteriores a la finalización del decreto de divorcio,
yo tendría derecho a una compensación que reflejara 8 años de trabajo no remunerado contribuido al negocio. Esa compensación se calcularía como el 15% del valor de crecimiento más allá del umbral del 30%, con plenos derechos a solicitar una contabilidad forense independiente para verificar las reclamaciones de valoración. Mi abogada, Elara Bicombe, había defendido esa cláusula como si nada más en el acuerdo importara. El abogado de Ronan apenas le prestó atención. Estaban tan decididos a evitar que yo recibiera una parte de su salario y tan convencidos de que los restaurantes se mantendrían estables en sus 3 ubicaciones actuales, que no notaron la trampa. 9 meses antes, Elara había visto el plan de negocios que Ronan dejó abierto descuidadamente en su computadora una noche. Notó el cronograma de expansión y estructuró la cláusula en torno a lo que sabía que era inevitable. Me dijo que iban a crecer y que los hombres como Ronan siempre buscaban expandirse. Explicó que nunca se trataba realmente del éxito, sino del ego. Y cuando ese crecimiento ocurriera, dijo que yo sería dueña de una parte porque me lo había ganado. Había trabajado en Pierce Family Restaurants desde el mes en que Ronan y yo nos casamos. Cuando nos conocimos, su padre, Callewa Pierce, era dueño de 2 locales. Eran lugares de comida informal con una sólida reputación local, el tipo de establecimientos que sobrevivían gracias a los clientes habituales y al boca a boca. Callewa los operaba como si todavía fuera 1985. Los horarios se escribían en papel. Los sistemas de las cajas registradoras se atascaban con frecuencia. El inventario se registraba en cuadernos de espiral. Los restaurantes generaban ingresos porque la comida era buena y la clientela leal, pero las ganancias se perdían constantemente debido a la ineficiencia. Yo corregí eso. Después de terminar mi trabajo real cada día, pasaba las noches creando hojas de cálculo, investigando sistemas de punto de venta y elaborando horarios de empleados que maximizaran la cobertura mientras reducían las horas extras. Introduje un software de gestión de proveedores que redujo los costos de comida en un 18% en el primer año y capacité a los gerentes en sistemas de inventario estructurados que minimizaron el desperdicio. Callewa me adoraba y a menudo se refería a mí como la hija que nunca tuvo. Ronan reclamaba cada mejora como propia. En las cenas familiares decía que su esposa había estado ayudando con tareas administrativas, como si yo simplemente estuviera archivando documentos en lugar de reconstruir toda su estructura operativa. Cuando abrieron el local número 3, yo gestioné todo el proyecto. Manejé permisos, coordiné contratistas, negocié con proveedores de equipos y supervisé la contratación del personal. Hice todo eso mientras trabajaba a tiempo completo como gerente de oficina en un consultorio dental, lo que Ronan consideraba mi trabajo real. El trabajo en el restaurante se presentaba como ayudar a la familia, lo que significaba que no era remunerado. Callewa le pagaba a Ronan un salario de $90,000 al año como director de operaciones. Cambria, que tenía una maestría en administración de empresas de Chapel Hill y realmente entendía las finanzas de los restaurantes, ganaba $65,000 como asistente de gerencia y era excluida de cada decisión importante. Yo no ganaba nada mientras hacía el trabajo que hacía posible la expansión. Luego Ronan contrató a Sloane como anfitriona en el local número 2. Tenía 24 años, se había graduado recientemente de un colegio comunitario con un certificado en hospitalidad, todo reflejos rubios y sonrisas ensayadas. Durante 3 meses, lo vi coquetear con ella antes de decir algo. La vi a ella responder de la misma manera. Cuando finalmente lo confronté, me dijo que yo era insegura y celosa, y sugirió que si invertía más esfuerzo en mi apariencia, él no se sentiría inclinado a fijarse en otras mujeres. 6 meses después, se mudó y explicó que necesitaba espacio para decidir lo que realmente quería. Me enteré por su madre de que él se había mudado con Sloane apenas 2 semanas después de irse. El divorcio se prolongó durante 11 meses porque Callewa seguía intentando mediar, insistiendo en que solo estábamos pasando por una mala racha temporal, fingiendo que su hijo no había destruido nuestro matrimonio por alguien que apenas tenía edad suficiente para alquilar un auto. Elara se aseguró de que el acuerdo reflejara la verdad, incluso si la familia de Callewa se negaba a reconocerla. Una notificación en mi teléfono me devolvió al presente. Sloane había borrado su publicación. Revisé la hora,
6 horas después de mi comentario. Abrí Facebook para confirmarlo. Toda la publicación había desaparecido. Su perfil ahora era privado y me había bloqueado. Demasiado tarde. Yo ya tenía capturas de pantalla. Cambria también. También otras 3 personas con las que discretamente seguía manteniendo una amistad. Personas que entendían exactamente lo que el mensaje de Sloane implicaba. Reenvié las capturas a Elara con una nota breve. Presentaré la reclamación de valoración mañana. Ella acaba de hacerlo personal. Elara respondió a los pocos minutos. Dijo que ya estaba redactada y que se presentaría a las 10 de la mañana. Me preguntó qué tan agresiva quería que fuera la solicitud de auditoría. Le dije que quería una revisión forense completa. Cada transacción de los últimos 3 años. Me advirtió que sería caro. Le dije que tenía el dinero. El acuerdo de divorcio había sido justo en términos de división de bienes. Una vez que Elara demostró el alcance de mi trabajo no remunerado, me retiré con lo suficiente para vivir cómodamente mientras decidía qué hacer a continuación. Usar parte de eso para auditar el negocio familiar de Ronan me parecía una inversión inteligente. Elara dijo que incluiría una solicitud de procesamiento acelerado y que, dados los términos del acuerdo, la aprobación debería llegar rápido. Esa noche, revisé archivos antiguos. Cada correo electrónico que envié sobre las operaciones del restaurante. Cada hoja de cálculo que creé. Cada contrato con proveedores que negocié. 8 años de documentación. Miles de horas de trabajo no remunerado. Todo organizado pulcramente porque yo siempre había sido la que llevaba los registros. Ronan solía burlarse de mí por eso. Me veía archivar correos y decía que lo guardaba todo, recordándome que solo era papeleo del restaurante, no códigos nucleares. Resultó que la documentación sí importaba al armar un caso en el tribunal. Elara se había apoyado mucho en esos archivos para estructurar el argumento del trabajo no remunerado. A la mañana siguiente, estaba tomando café cuando sonó mi teléfono. Elara me dijo que ya estaba presentado. El tribunal aceptó la solicitud acelerada y asignaría a una contadora forense para finales de la semana. Le pregunté si realmente estaba sucediendo así de rápido. Me explicó que la cláusula del acuerdo era infalible y que mi documentación hizo que la decisión fuera fácil. El juez la revisó y la aprobó de inmediato. Añadió que Ronan recibiría la notificación ese mismo día. Dije que eso estaba bien. Ella me advirtió que debía prepararme para que las cosas se pusieran feas. Kalewa intentaría proteger el negocio. Ronan me acusaría de ser vengativa. Sloane se posicionaría como la víctima. Le dije que los dejara. Fui a trabajar al consultorio dental, respondí llamadas, programé limpiezas y endodoncias, y evité revisar mi teléfono hasta el almuerzo. Cuando finalmente lo miré, había 7 llamadas perdidas de un número desconocido y 3 mensajes de voz. Reproduje el primero. La voz de Ronan estaba tensa de rabia. Exigía saber qué estaba haciendo. Su abogado acababa de llamarlo por una auditoría. Insistía en que yo no podía hacer esto, que el acuerdo estaba finalizado y que necesitaba cancelarlo de inmediato. Borré el mensaje. El segundo mensaje era de Kalewa Pierce. Dijo que estaba profundamente decepcionado y que creía que habíamos terminado las cosas en términos respetuosos. Advirtió que la auditoría podría dañar el negocio familiar y dijo que sabía que yo realmente no quería eso. Me pidió que lo llamara para que pudiéramos discutirlo razonablemente. Este era el mismo Kalewa que había elegido a su hijo en lugar de reconocer lo que Ronan había hecho. El mismo Kalewa que había llevado a Sloane a la negociación del acuerdo y la había presentado como la prometida de Ronan antes de que mi divorcio finalizara. También borré ese mensaje. El tercer mensaje de voz era de Sloane. Dijo que no sabía a qué clase de juego creía que estaba jugando, pero que no tendría éxito. Afirmó que Ronan le había contado sobre la cláusula e insistió en que no había nada malo en sus libros contables. Me acusó de estar resentida porque él era feliz ahora y me dijo que madurara. Ese lo guardé. Se lo envié a Elara con una nota explicando que la nueva esposa ahora estaba defendiendo activamente el negocio. Elara llamó de inmediato y dijo que era un regalo. Sloane acababa de admitir que tenía acceso a la información financiera.
Si la auditoría descubría irregularidades, esa admisión podría establecer que ella tenía conocimiento de los hechos. Le pregunté si realmente creía que la auditoría encontraría algo. Elara me recordó que una joven de 26 años con un certificado de hospitalidad había estado dirigiendo el marketing de un negocio que expandió 3 locales en 2 años. Señaló que los márgenes de beneficio reportados el último trimestre eran excepcionales, casi demasiado excepcionales. Luego mencionó que Cambria le había enviado sus sospechas preliminares el día anterior, quejas de empleados sobre las distribuciones de participación en las ganancias, contratos de proveedores que no coincidían con las órdenes de compra e inconsistencias pequeñas que sugerían un patrón. Pregunté qué tipo de patrón. Dijo que era el tipo de patrón que sugería una contabilidad creativa. La contadora forense asignada al caso fue Mary Salberg. Tenía el cabello gris corto, gafas colgando de una cadena y el enfoque calmado de alguien que ha visto todos los esquemas financieros imaginables y ya no se impresiona con ninguno. Se reunió con Elara y conmigo la semana siguiente en la oficina de Elara. Maris explicó que había revisado los documentos iniciales y confirmó que la valoración del negocio superaba el umbral. El crecimiento estaba más cerca del 38%. Solo eso ya me daba derecho a la compensación. Sin embargo, dijo que algunas cifras no cuadraban. Debido a que mi acuerdo le exigía verificar la valoración, estaba auditando sus finanzas a fondo. Había encontrado discrepancias en el presupuesto de marketing, pagos a proveedores y distribuciones de ganancias de los empleados. Pregunté qué tan grave era. Maris miró a Elara, luego volvió a mirarme a mí, y dijo que era lo suficientemente grave como para que ella estuviera legalmente obligada a reportarlo si se confirmaban sus sospechas. No parecía ser una contabilidad descuidada. Parecía intencional. Posiblemente malversación de fondos. Explicó que alguien parecía estar creando cuentas de proveedores falsas y aprobando pagos a empresas que no existían. Los fondos estaban siendo depositados en cuentas que ella aún estaba rastreando, pero no estaban apoyando las operaciones de Pierce Family Restaurants. Nos mostró una hoja de cálculo. Comenzó aproximadamente 18 meses atrás. $500 en una ocasión. 1000 en otra. Cantidades pequeñas al principio, luego fueron aumentando. En los últimos 6 meses, se habían desviado aproximadamente $60,000. Calculé la cronología. Hace 18 meses fue cuando Sloane fue promovida de anfitriona a directora de marketing. También fue cuando Ronan le otorgó acceso al sistema de pagos a proveedores. Pregunté si podía demostrar quién era el responsable. Maris dijo que podía demostrar quién aprobó los pagos. Cada factura fraudulenta llevaba una firma de aprobación. Aprobado digitalmente, pero totalmente rastreable. Maris dio unos golpecitos en la hoja de cálculo y afirmó claramente que las aprobaciones estaban vinculadas a Sloane Kettering, la actual esposa de mi exmarido. Elara se echó hacia atrás en su silla y dijo que la situación ahora había cruzado a territorio criminal. La auditoría continuó durante otras 3 semanas. Maris trabajó metódicamente, rastreando cada transacción dudosa, verificando los registros de proveedores y documentando las empresas fantasma que Sloane había establecido. Había corporaciones registradas en apartados de correos, cuentas bancarias abiertas bajo el nombre de soltera de Sloane y facturas presentadas por servicios de marketing que nunca se realizaron realmente. Al mismo tiempo, Cambria comenzó a visitar los locales de los restaurantes discretamente. Habló con los empleados, recopiló quejas y documentó problemas con las distribuciones de participación en las ganancias. Quedó claro que Sloane también había estado desviando fondos del fondo de ganancias de los empleados, redirigiéndolos al presupuesto de marketing, desde donde luego podía moverlos a sus cuentas de proveedores fabricadas. Cuando Cambria explicó lo que estaba pasando, los empleados se enfurecieron. Muchos de ellos habían trabajado en Pierce Family Restaurants durante años. La participación en las ganancias había sido parte de su paquete de compensación. Habían visto cómo sus cheques trimestrales se reducían mientras Sloane publicaba en Internet sobre el éxito del negocio que ella afirmaba estar generando. Un asistente de gerencia le dijo a Cambria que se les había informado que la participación en las ganancias se redujo debido a los costos de expansión. Cambria grabó la conversación.
A los empleados se les había dicho que necesitaban sacrificarse ahora para apoyar el crecimiento futuro. Mientras tanto, Sloane conducía un Audi nuevo y hacía viajes a Miami. Kalewa Pierce programó una reunión de junta de emergencia para un martes a finales de abril. La junta estaba compuesta por Kalewa, Ronan, Cambria y el hermano de Kalewa, Alistair, quien generalmente se mantenía alejado de las operaciones diarias. 4 votos determinaban cualquier decisión empresarial importante. Elara y Maris asistieron como mis representantes. No fui invitada formalmente, pero la cláusula del acuerdo me otorgaba el derecho de presentar hallazgos relacionados con la valoración del negocio. Kalewa no podía excluirme sin violar la orden judicial. Usé el traje azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo que aún no había necesitado. Entré en la sala de reuniones del local número 1, el restaurante original donde había pasado cientos de horas construyendo sistemas y resolviendo problemas operativos. Ronan ya estaba sentado al lado de su padre. Se veía más delgado de lo que recordaba, visiblemente estresado. Sloane estaba sentada justo detrás de él, no en la mesa, pero lo suficientemente cerca como para señalar su influencia. Me miró fijamente cuando entré. Cambria estaba sentada frente a Ronan, con su computadora portátil abierta y archivos apilados a su lado. Alistair estaba sentado al final de la mesa con cara de confusión por el motivo de su convocatoria. Kalewa abrió la reunión y dijo que estaban allí para tratar mi reclamación del acuerdo y los resultados de la auditoría. Declaró que quería resolver el asunto de manera rápida y profesional. Luego me miró y dijo que esperaba que entendiera que la auditoría había interrumpido sus operaciones. Respondí que entendía que la auditoría había descubierto problemas graves dentro de sus operaciones. Maris abrió su maletín y se presentó como la contadora forense contratada para verificar la valoración del negocio bajo los términos del acuerdo. Distribuyó copias de su informe. Confirmó que la empresa había experimentado un crecimiento del 38%, lo que me daba derecho a una compensación. Luego explicó que, durante el proceso de verificación, descubrió evidencia de fraude financiero. Ronan exigió una aclaración de inmediato. Maris declaró que, durante los últimos 18 meses, aproximadamente $147.000 habían sido desviados de Pierce Family Restaurants a través de cuentas de proveedores fraudulentas y facturación falsa. Los pagos fueron aprobados por la directora de marketing, Sloane Kettering. Sloane se levantó bruscamente y dijo que esa acusación era absurda. Insistió en que había aprobado pagos legítimos a proveedores y afirmó que la situación era claramente una trampa porque yo no podía aceptar que Ronan hubiera pasado página. Maris mantuvo la compostura y dijo que tenía documentación de corporaciones fantasma registradas bajo el nombre de soltera de Sloane, registros bancarios que mostraban depósitos que coincidían con los montos de las facturas fraudulentas, y cadenas de correos electrónicos en las que Sloane creaba documentación falsa para servicios que nunca se entregaron. Puso otro documento sobre la mesa y explicó que $62.000 también habían sido desviados de los fondos de participación en las ganancias de los empleados hacia el presupuesto de marketing antes de ser transferidos a cuentas personales. El silencio llenó la habitación. Kalewa miraba el informe como si fuera incomprensible. Alistair leía con evidente asombro. Ronan miró a Sloane, y algo cambió en su expresión. Cambria habló a continuación. Declaró que había realizado una revisión interna y que tenía quejas por escrito de 14 empleados sobre discrepancias en la participación en las ganancias. Se les había dicho a los empleados que los costos de expansión reducían sus distribuciones, lo cual era falso. Dijo claramente que Sloane se había llevado su dinero. La voz de Sloane tembló mientras negaba haber robado nada. Insistió en que los gastos eran costos comerciales legítimos relacionados con el marketing, la consultoría, la gestión de redes sociales y el desarrollo de la marca. Maris respondió que las empresas que facturaban por esos servicios no existían y estaban registradas en apartados de correos, con cuentas bancarias asociadas a nombre de Sloane. Ronan finalmente se dirigió a Sloane directamente y le preguntó de qué se le acusaba. Ella respondió que todo era un malentendido y dijo que podía explicar los pagos. Afirmó que yo estaba tergiversando los hechos porque quería arruinarlos.
Declaré con calma que buscaba una compensación por 8 años de trabajo no remunerado y que la malversación era simplemente lo que la auditoría descubrió durante la revisión de valoración. Callewa se volvió hacia su hijo y le preguntó si sabía algo de esto. Ronan dijo que no y se mantuvo firme en que nunca dañaría intencionadamente el negocio. Explicó que Sloane gestionaba el presupuesto de marketing, pero que él revisaba todo y creía que habría notado irregularidades. Maris consultó sus notas y declaró que Ronan había aprobado personalmente varias de las facturas fraudulentas. No la mayoría, pero lo suficiente como para establecer conocimiento. Si entendía que eran fraudulentas era otro asunto. A partir de ese momento, la reunión se desmoronó. Sloane sostenía que todo era un malentendido y dijo que podía presentar documentación. Me acusó de orquestar una venganza. Ronan repitió que había confiado en Sloane para gestionar su departamento y sugirió que algo había salido mal, pero que no fue deliberado. Callewa pareció envejecer 10 años en cuestión de minutos. Cambria dejó que el caos continuara durante 20 minutos antes de intervenir. Dijo que tenían que abordar las implicaciones penales porque esto no era un simple error de contabilidad, sino un fraude. Callewa respondió que no iban a llamar a la policía tratándose de la familia. Cambria replicó que Sloane no era de la familia y advirtió que no denunciar el fraude los convertiría en cómplices. Enfatizó que los empleados a los que se les había quitado el dinero merecían justicia y que la reputación del negocio estaba en riesgo. Alistair, que había permanecido en silencio, estuvo de acuerdo con Cambria. Señaló que si la situación se hacía pública y la habían ocultado, el negocio estaría acabado. Los vendedores, proveedores y empleados se preguntarían qué más se había escondido. Ronan argumentó que el asunto no se haría público si se manejaba internamente. Sugirió que podrían despedir a Sloane, devolver el dinero y reestructurar los sistemas. Cambria preguntó qué fondos usarían. Presentó otro documento que mostraba que estaban muy endeudados por el cuarto local. Los problemas de flujo de caja que habían estado experimentando estaban relacionados con el robo. Sloane había estado drenando fondos mientras manipulaba los números para justificar una expansión que no podían costear. Callewa estudió el informe de nuevo y preguntó qué tan grave era realmente la situación. Cambria explicó que, sin una inyección inmediata de capital, comenzarían a fallar en los pagos a proveedores en aproximadamente 6 semanas. El crecimiento reportado era artificial. Sloane había alterado los libros para ocultar el robo y presentarse a sí misma como exitosa. El negocio estaba al borde del colapso. Ronan se volvió lentamente hacia Sloane. Ronan miró a Sloane y le pidió que dijera que no era cierto. Ella no respondió. En su lugar, recogió su bolso y salió de la habitación. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella, y el silencio que siguió fue pesado. Callewa se volvió hacia mí, y por primera vez hubo algo cercano al reconocimiento en su expresión. Dijo que yo lo había sabido. Respondí que sabía que las cifras de crecimiento eran insostenibles y que sospechaba que los libros contables eran inexactos. La auditoría lo confirmó. Dijo que yo había elegido destruirlos. Repliqué que había elegido reclamar lo que legalmente se me debía. Lo que siguió fue el resultado de la decisión de su hijo sobre en quién confiar. El ara se puso de pie y se dirigió a Callewa directamente. Explicó que él tenía 3 opciones. Podía denunciar el fraude a la policía y cooperar plenamente con la investigación. Podía intentar manejarlo en privado y arriesgarse a cargos de conspiración cuando inevitablemente se hiciera público. O podía pagar mi reclamación del acuerdo de inmediato, incluyendo daños por el tiempo y los gastos necesarios para descubrir un fraude que debería haberse detectado internamente, y permitirme decidir si presentaba una denuncia penal. Callewa lo llamó extorsión. El ara respondió que eran negocios. Él había contratado a alguien que le robó y le había dado acceso a las finanzas de la empresa. Eso lo hacía responsable. Dijo que yo le estaba ofreciendo una oportunidad para corregir la situación antes de que se hiciera pública. Callewa miró a Ronan y dijo que esto era responsabilidad suya. Ronan insistió en que no sabía nada y preguntó cómo podría haberlo sabido. Callewa respondió que había estado pensando con los instintos equivocados en lugar de usar el buen juicio, tal como había hecho antes.
Kalewa se puso de pie y convocó a una votación de la Junta para despedir a Sloane Kettering con efecto inmediato. Nombró a Cambria como directora de operaciones. Ronan fue puesto en licencia a la espera de una investigación sobre su participación. Ronan protestó, pero Kalewa dijo que él había traído a una criminal al negocio y le había entregado el control financiero. Hablaba en serio. Luego, Kalewa se volvió hacia mí y dijo que mi reclamación del acuerdo se pagaría por completo en un plazo de 30 días. Preguntó si eso resolvía mi interés en sus asuntos internos. Dije que no del todo. Expliqué que también presentaría una reclamación por separado en nombre de los empleados cuyos fondos de participación en las ganancias habían sido robados. Tenían derecho a una restitución. Kalewa dijo que eso no era asunto mío. Respondí que se convertía en mi asunto si esperaba que yo guardara silencio sobre cuánto tiempo había estado ocurriendo el fraude mientras yo aún estaba casada con su hijo y trabajaba allí sin remuneración. Pregunté cuánta gente necesitaba saber que la nueva esposa de Ronan había estado malversando fondos mientras a mí me decían que debía sentirme agradecida por ayudar a la familia. La mandíbula de Kalewa se tensó. Dijo que los empleados serían totalmente compensados y que tenía su palabra. La Junta votó. Sloane fue despedida. Ronan fue suspendido. Cambria fue ascendida. El pago de mi acuerdo totalizó $230,000, que se entregarían en el transcurso del mes. 6 semanas después, Sloane fue arrestada. Cuando presenté mi propia denuncia policial, aportando la auditoría completa de Maris como prueba, el fiscal del distrito se interesó de inmediato. Las quejas de los empleados reforzaron el caso, y los investigadores descubrieron que Sloane también había presentado documentos fiscales fraudulentos para ocultar los fondos robados. Ronan intentó presentarse como otra víctima, afirmando que Sloane lo había manipulado y que no tenía idea de lo que ella estaba haciendo. El fiscal del distrito no presentó cargos penales contra él, pero las demandas civiles presentadas por los empleados lo nombraron como demandado. Kalewa resolvió discretamente esos casos utilizando fondos personales para proteger el negocio. El cuarto local nunca abrió. Pierce Family Restaurant se reestructuró, contrató a una gerencia externa y se estabilizó gradualmente. Cambria dirigió las operaciones con la competencia que se le debería haber permitido demostrar desde el principio. Kalewa se jubiló un año después, vendió su participación mayoritaria a un grupo regional de restaurantes y dividió las ganancias entre Cambria y Alistair. Ronan no recibió nada. Su matrimonio con Sloane colapsó antes del juicio penal, terminando en órdenes de alejamiento y acusaciones públicas. Lo último que supe fue que dirigía una cadena de restaurantes corporativos en Charlotte, vivía en un apartamento de una habitación y pagaba la manutención de los hijos a una novia que lo dejó cuando su situación financiera decayó. Sloane cumplió 18 meses de condena y fue liberada por buena conducta. La última actualización que tuve fue que trabajaba en un centro de atención telefónica y tiene prohibido manejar dinero profesionalmente. Usé los fondos de mi acuerdo para comprar un pequeño café en Asheville. Era modesto, centrado en el buen café, pastelería fresca y un ambiente tranquilo. Contraté con cuidado. Pagué a los empleados justamente y construí algo que me pertenecía enteramente. Cambria me visita de vez en cuando. Todavía nos reímos del hecho de que mi comentario de 3 palabras en Facebook puso todo en marcha y desmoronó lo que Ronan creía haber construido. Ella dijo la última vez que me visitó que solo hicieron falta esas 3 palabras. Respondí que las personas que roban siempre dejan rastro, simplemente hay que saber reconocer cuándo seguirlos. El café está prosperando, mejor de lo esperado. Puede que abra un segundo local el año que viene, pero solo si los números lo justifican genuinamente y solo si se construye correctamente desde el principio. Nunca volví a añadir otro comentario a la publicación de Sloane. No había razón para hacerlo. Esas 3 palabras lograron exactamente lo que yo pretendía. La inquietaron lo suficiente como para que entrara en pánico, la envalentonaron lo suficiente como para creer que era intocable y la hicieron lo suficientemente visible para que, cuando todo se derrumbara, todos entendieran por qué. A veces la venganza no se trata de derribarlo todo con tus propias manos. A veces se trata de encender la cerilla y ver cómo se dan cuenta de que construyeron su imperio sobre gasolina.